A ver, entonces, aquí cómo calcularíamos el voltaje. Sacando resistencias equivalentes hasta dejarle en una y ahí encuentro el voltaje del circuito en general. Y de ahí otra vez tendría que regresar para calcular la intensidad y de ahí el voltaje de la rama 2. ¿Alguna otra opción? Inge, ¿se puede hacer por fuentes equivalentes para que queden en serie las dos resistencias? Sí, también se podría hacer. Y aquí lo que nos pide es calcular este valor, aquí el voltaje de 0. ¿Sí? ¿Qué otra opción? Tal vez alguien más. No. Bueno, como ya hemos visto de los ejercicios que anteriormente hemos hecho, pues existen varias opciones o maneras de cómo resolver el circuito, ¿no? Entonces, siempre existen muchos caminos. Siempre tenemos que procurar buscar el camino que tal vez menos cálculos nos conlleve para que haya menos errores al o equivocarnos en el proceso, ¿no? Como decían, pues, una opción, pues, puede ser reducir todas estas resistencias hasta dejar en una sola resistencia, calcular el voltaje que cae en la resistencia equivalente y de ahí volver hacia el circuito original y calcular el voltaje aquí. Entonces, esa puede ser una opción, como ustedes dicen. ¿Sí? Entonces esa opción quedaría, ¿calcularon tal vez ya la resistencia equivalente? ¿Veía? 2.5. 2.5 ohms. A ver, 2.5 kiloohmios. Kilo ohms. 5 kilo. Ah, sí, 2.5 kiloohmios. Ay, estoy escribiendo mal. Entonces aquí tenemos 2 miliamperios, por lo tanto, entonces, ¿cuánto sería el voltaje? 5 voltios me salió. Sí, sería 2 miliamperios por 2.5 kiloohmios y eso nos daría igual a 5 voltios. Ay, perdón, me quedé con los vatios aquí. Ya. Entonces, como tenemos 5 voltios, ¿qué es lo que hasta ahí entonces sabríamos? Que si nos vamos de aquí hacia acá, es que aquí tenemos 5 voltios, ¿no? Y para calcular el voltaje V0, ¿cuánto sería? ¿Cómo pues, calcularíamos ese valor? Primero, como tenemos una resistencia 1, por decirlo así, ya tenemos voltaje y kilo ohms, ya tendremos la intensidad. Y por ende ya tendremos la intensidad de la otra. De la ¿Esta otra. rama? Ajá. Sí, sí puede ser una opción. Como dice su compañero, pues aplicando eso podríamos hacer antes de llevar a cabo. Sé que aquí son 5 y aquí también son 5, por lo tanto en la rama o en la siguiente rama, aquí vamos a tener una corriente de 1 miliamperio, si no me equivoco. ¿Sí?
Y acá. Entonces la corriente que calcularía aquí, pongámosle ahí 0, que en 0 sería igual al voltaje que tenemos en los extremos, en los terminales, que sería 5 voltios dividido para los 5 kiloohmios que tenemos como resistencia. Y eso sería de 1 miliamperio. ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje V0 pues sería, si no me equivoco, de 4 voltios. ¿Sí? Sí. Entonces, puedo trabajar así, ¿no? Otra opción, como decía su compañera, es encontrar también, si ustedes quieren, entre esta resistencia y esta fuente en serie, hacer el equivalente, pues sí tendríamos algo así. También puede ser una opción, donde aquí voy a tener los 4 kiloohmios, el voltaje de 0 que necesito. Aquí tengo 1 kiloohmio. Aquí tendría los 5 kiloohmios. Y esto sería 5, no me equivoco, sería 10 voltios, ¿no? Y aquí igual podría aplicarle, igual de encontrar una resistencia equivalente, donde aquí también podemos ver que si hallo la corriente que circula por aquí, esta corriente I, ¿sí? Si vemos aquí, la resistencia equivalente de este circuito en serie es de 10 kiloohmios y aquí tengo 10 voltios, entonces aquí la corriente en este caso pues será de 1 miliamperio. Y calculando así el voltaje V0 sería, lo que cae aquí sería 1 miliamperio por 4 kiloohmios, igual tendríamos los 4 voltios, ¿no? Entonces también es otra opción. ¿Qué otra opción también podríamos tener? Para calcular esos valores. ¿Sí? También recuerden ustedes que habíamos visto lo que son divisores de voltaje y divisores de corriente, que también es otra opción que también tienen que tenerla presente. Entonces, en el primer caso, cuando hago un divisor, por ejemplo, usando un divisor de corriente, ¿sí? Recuerden ustedes que como aquí tengo una fuente de corriente que dice que es de 2 miliamperios, aquí tengo una resistencia de 5 kiloohmios. Aquí hay dos resistencias, pero que están en serie y tranquilamente puedo encontrar ese equivalente. ¿Sí? Y si a mí lo que me interesa es la corriente acá y acá, sé que aquí tengo dos. Si observan, y como veíamos acá, aquí tengo una resistencia de 5 kiloohmios y acá otra de 5 kiloohmios, pues, y si quiero encontrar, voy a encontrar aquí, voy a decir que esto es la corriente I0 más o menos I0. Entonces, cuando hablo de un divisor de corriente, es el valor de la resistencia contraria de la rama que está acá, dividida para la suma de las dos, de las resistencias totales por la fuente de corriente, que sería 5 miliamperios, y podemos ver que esto es igual a 1 miliamperio. Y por lo tanto, el voltaje V0 igual vendría a ser 1 miliamperio por 4 kiloohmios. Esto es 4 voltios. ¿Sí? Y no sé si puede ver. Y así. Sí, la idea o la insistencia en que vean las diferentes opciones es que traten siempre de buscar todas las opciones con las cuales podemos resolver, tal vez las, como insisto, las que menor cálculo nos requieran, menos transformaciones del circuito requieran, para así no perder las variables que necesitamos, ¿no? Entonces, hasta ahí, bueno, ya sabemos que el voltaje que está realmente o que cae en esa resistencia es de 4 kiloohmios, es de 4 voltios, ¿sí?
Ahora, la otra opción que nos dicen o lo que nos preguntan es que calculemos igual esta tensión el momento en que nosotros colocamos un voltímetro cuya resistencia interna es de 6 kilómetros. Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo cambia nuestro circuito? Vamos a ver la parte B. Sigo aquí manteniendo mi fuente. De 2 miliamperios. Tengo mi resistencia de 5 kiloohmios. ¿Sí? Entonces, en la segunda parte, en el punto B, lo que nos dice es que vamos a conectar este voltímetro, ¿sí? A este de aquí, a este terminal, a esta resistencia. Entonces, ¿cómo se maneja y cómo es la resistencia interna del voltímetro junto con el galvanómetro? ¿Está en serie o está en paralelo? En paralelo. Está en paralelo cuando cuando tenemos un voltímetro. Bueno, en serio. Entonces aquí tenemos la resistencia interna, que en este caso es de 6 kiloohmios. ¿Sí? Entonces ahora sí, ¿cuál sería el voltaje V sub 0 que caería aquí? Calculen ese valor, por favor. ¿Calcularon? A ver, ¿alguna idea de cómo resolverlo? No. Fuentes equivalentes. Sí, pues fuentes equivalentes. Pero ¿cómo trabajaríamos aquí en el hecho, o cómo es más bien, cuál es el efecto de haber colocado el voltímetro con esta resistencia interna en el circuito? Que veo cambia de voltaje. Sí, va a cambiar el voltaje, ¿por qué? Porque recuerden ustedes, por la conexión en la que tenemos aquí, es que aquí es como que tenemos en esta rama que he marcado el rojo, escrito en rojo, es como que tenemos una resistencia de 6 kiloohmios, ¿no? Entonces, entre esta de 4, donde quiero yo colocar el valor o quiero conocer el valor de voltaje con esta de acá, pues hay un efecto en paralelo y eso de esa manera o por eso es como afecta la medición. Es decir, que mi circuito voy a tener en este caso aquí y esta resistencia cambiaría.
donde ahí tendría el paralelo. Aquí sigo teniendo mi resistencia de 5 kiloohmios, aquí la de 1 kiloohmio, pero aquí ya tengo una resistencia diferente, una resistencia equivalente, ¿sí? Donde esta resistencia equivalente vendría a ser el paralelo de 4 kiloohmios con la de 6 kiloohmios. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería esto, por favor? 2.4 kilómetros. ¿Sí? Entonces, como ven, ahora la resistencia equivalente sería de 2.4 kiloohmios. La idea es tener el voltaje, entonces lo que necesitaríamos es calcular aquí esta corriente, ya que aquí sigue siendo el voltaje de 0, ya que los dos elementos estaban en paralelo. ¿Sí? Entonces, calculemos la corriente I sub 0. Sí, podemos usar para mayor facilidad el divisor de corriente para ver cuánto sería ese valor de corriente. Por favor, me ayudan calculando ese valor. Si usamos para mayor facilidad un divisor de corriente, ¿sería cuánto? 0.81 amperes. Veamos. Para hallar esta corriente, usando el concepto de divisor de corriente, pues, ¿qué es lo que sabemos? 5 kiloohmios, siempre colocamos la resistencia de la rama contraria a la cual queremos averiguar la corriente, dividido para la suma de las resistencias que tengamos en cada rama, que sería en un caso 5 kiloohmios, y aquí debería ser la resistencia total de estas dos en serie, que sería 3.4 kiloohmios. Y a esto tendríamos que multiplicarle por la fuente de corriente o la corriente que tenemos aquí, la corriente total, que sería de 2 miliamperios. ¿Cuánto nos saldría esto, por favor? 1.19 me salió ahí, no sé si 1.19 miliamperios. Sí, 1.19. ¿No está ahí tal vez alguna duda, alguna pregunta? Con eso ya sé qué corriente está circulando por aquí. Entonces, ¿cuál sería el valor del voltaje? Sé que aquí tengo esta resistencia equivalente de 2.4 por la corriente I0, que sería de 1.19 miliamperios. ¿Cuánto sería eso? 2.85. 2.85. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿No tenemos alguna duda? Profe, ¿por qué usamos la resistencia de 2.4 y no la de 4?
para hallar el voltaje. Sí, para hallar el P sub 0. Justo al último, en el último paso. Ya. A ver, entonces, es por aquí, aquí sabemos que circula por la fuente 2 miliamperios, ¿no es cierto? Debido aquí a la ley de nodos, esa corriente se reparte, que sería una a esta corriente que pasa por aquí por la de 5 y esta a la otra rama, ¿sí? Pero aquí también podemos ver que igual por la ley de nodos, en este punto de aquí, debido a que aquí, debido al efecto que tiene el voltímetro de tener una resistencia interna, ¿sí? Aquí esta corriente I2 se va a repartir en un ramal de I2 que va hacia el voltímetro y una corriente I2 que va hacia la resistencia, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el voltaje V sub 0 de 4, utilizando la resistencia de 4, necesito conocer esta corriente de aquí, ¿sí? Porque la corriente que calculo con el divisor de corriente, la corriente I0, que es lo que estoy haciendo por aquí, es 1,19, pero la corriente que caería por la resistencia ya es otra, por el efecto de tener este voltímetro con una resistencia interna de 6 kilómetros. No sé si ahí tal vez ya quedó más claro. ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Inge, disculpe, yo tengo otra duda. Se supone que la resistencia de 5 kilómetros es paralela a la resistencia de 3,4 kilómetros. ¿Por qué ahí solo le pone 5 sobre 5 más 3,4? A ver, vuélvame a repetir. O sea, la resistencia de 3,4 sería paralelo a la resistencia de 5 kilómetros. Sí. Entonces, en la fórmula no sería 5 por 3,4 sobre 5 más 3,4 kilómetros en la fórmula para sacar la intensidad inicial. La fórmula la que usted me dice es como que si yo estuviera hallando la resistencia equivalente de todo esto. Pero aquí, en este caso, lo que yo estoy aplicando es el divisor de corriente. Y ahí cuando hallo el divisor de corriente, la fórmula lo que me dice es que cuando, voy a dibujar aquí, cuando yo tengo una fuente aquí de corriente y tengo una resistencia R1 y acá tengo una resistencia R2, ¿sí? Y a mí lo que me interesa es la corriente aquí por la resistencia R2. Ahí la fórmula para hallar esa corriente se dice que es igual a R1, a la resistencia del ramal contrario de R1 más R2. Y esto por la fuente, ¿sí? Si yo quiero, en cambio, la corriente por la resistencia R1, en cambio ahí es R2 sobre R1 más R2 por la fuente, ¿sí? Estas son fórmulas que se pueden deducir de aplicar ley de nodos en este punto y de lo que es resistencia, de la resistencia equivalente y todo eso. Pero, o sea, aquí no es que estoy haciendo la resistencia equivalente, sino que estoy aplicando este principio del divisor de corriente. No sé si queda claro. Sí, Inge, ya lo entendí. Muchas gracias. Sí, tengo una pregunta más. Digamos, estamos encontrando el voltaje de la resistencia equivalente. ¿Por qué estamos asumiendo que esa ya es de como decir, del voltímetro? De este de aquí, porque el voltímetro está conectado en paralelo a esta resistencia de 4 kiloohmios. Entonces, por las leyes que tenemos, sabemos que cuando tenemos elementos conectados en paralelo, entonces el voltaje que tengo aquí es igual al voltaje que tengo acá. Y de igual manera, hemos visto que cuando encuentro un equivalente, una resistencia equivalente, pues los valores de voltaje y corriente no se alteran.
Entonces, el mismo voltaje que tengo en la resistencia equivalente, como es en el caso de aquí, debe ser el mismo voltaje que tengo acá porque están en paralelo. Entonces, por eso puedo decir que este es el voltaje. Ok, profe, y o sea, bueno, no tenemos que tomar en cuenta que, digamos, R5, que vendría a ser, está en serie con el multímetro. Con este galvanómetro. Es Ajá, que y este de aquí, ya, esta es la resistencia interna que nos dice del voltímetro es como que todo, o sea, toda la resistencia que va a presentar el voltímetro es de 6 kilómetros, ¿ya? O bien, yo aquí lo que le puse el galvanómetro es para que tengan claro que esta rama dibujada en rojo representa el voltímetro, ¿no? Entonces aquí nos hacemos a la idea que este galvanómetro, toda la resistencia que podía presentar está ya toda sumada aquí, entonces es una sola resistencia. Y es como que esto ok, tuviera una resistencia mínima entonces, muy pequeña, ¿ya? no, digamos que no lo tomamos como un elemento como tal. Sí, o sea, lo podríamos obviar para el cambio. Ok, bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, entonces, como vemos aquí, tenemos este valor de voltaje. Y por último, aquí igual lo que nos piden es qué sucede o que calculemos el error que tenemos al hacer la medición cuando tenemos un voltímetro con una resistencia interna de 6 kiloohmios, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el error relativo que cometeríamos aquí? Si me ayudan calculando el valor porcentual, ¿cuánto sería? ¿Cómo calculamos ese error? Por si acaso. El valor de la medición menos el valor obtenido. El valor real, el valor que calculé menos el valor medido. Sí, y eso sobre el valor de la medida, Ya. el valor real, 100%. Ya, entonces, ¿cuánto nos saldría esto? Recordando que el valor era 4 voltios menos 2,85 voltios. Esto para 4 voltios por 100. ¿Cuánto nos saldría esto? 28.75. Ya. Sí. Entonces aquí lo que nos dice es que con el voltímetro, con una resistencia interna de 6 kiloohmios, pues cometemos un error más o menos cercano al 30% en la medida, ¿no? Entonces, luego de eso, ahora veamos qué sucede si la resistencia interna del voltímetro que estamos utilizando se incrementa a 36 kiloohmios. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué valor de voltaje tendríamos y cuál sería el error? Si me ayudan con eso. Profe, era 75. 28.75. Gracias. Bien, entonces aquí lo que nos están diciendo es que de la configuración que estamos manejando, aquí tengo mi resistencia de 5, mi resistencia de 1 y la de 4.
Es igual aquí, ¿no? Aquí tendríamos que hallar el equivalente entre la resistencia de 4 kiloohmios en paralelo con la de 36 kiloohmios. ¿Esto cuánto nos daría? 3.6 kilómetros. Entonces, si tenemos esta resistencia y la idea es que necesitamos esta corriente aquí. Igual, usando el concepto del divisor de corriente, lo puedo hallar porque tengo aquí la fuente de corriente y aquí tendría 4.6 kilómetros. Entonces, ¿cuánto sería, por favor? La intensidad sería 1.16 miliamperios. El voltaje. 4.19 voltios. Y por último, el error, en este caso, nos dice que sería ¿de cuánto? Menos 4.75. .75. Ajá, pero me sale negativo. Del exceso. Ya. ¿Sí te veían bien esos valores, por favor? Que para hacer el divisor de corriente no sería sobre 9.6. Sí, necesitamos la suma. Entonces 3 sería 4, 5 sería 9.6. Inge, a mí me sale 1,04 la intensidad. Profe, no es 8.6, porque es la suma. 5 más 3.6. 8.6. 1.04 son. Sería 1,04. A ver, sí, es que el equivalente de esta resistencia es el equivalente de esto. Esto es 3.6. Pero como acá hay la resistencia de 1 kiloohmio, entonces la resistencia de toda esta rama es la suma de las dos, que sería 4.6 kiloohmios, más este de acá sería 9.6. Ahí, ¿cuánto saldría el valor de voltaje? Y sería 3.75 voltios. Y el error ahí sería 6.25%. ya. Sí,
Ya, entonces ahí, ¿qué es lo que podemos ver aquí, no? ¿Cuál es la idea también de este problema? Entonces, recordar siempre que los elementos, el voltímetro, el amperímetro, pues tienen resistencias internas por cómo están constituidos y cómo están construidos, ¿no? El valor de esas resistencias internas pueden afectar la medición de voltaje de corriente en función también del valor a la resistencia a la cual nosotros estamos realizando la medida, ¿no? Aquí pudimos ver en el caso B, cuando tengo una resistencia interna de 6 kilómetros, que es un valor cercano al valor de la resistencia donde estoy midiendo, hay un efecto, el efecto es mucho más notorio de esa resistencia, debido a que al conectarse en paralelo, pues podemos ver que ese valor de resistencia equivalente se reduce a 2.4 del valor 4 que yo tenía aquí, del que me interesaba medir. Y debido al efecto de introducir esa resistencia y todo, pues podemos ver que la corriente también aquí se reparte en cada una de estas ramas y el valor también se ve afectada el valor de que estamos midiendo, ¿no? Bajando a 2.8 y eso dándonos un error del 28.75%. Cuando, en cambio, la resistencia interna del voltímetro se incrementa y es un valor mucho más grande que el valor de la resistencia en la cual estamos midiendo el voltaje, podemos ver que si comparamos la corriente que calculamos aquí, nos sale 1.04 miliamperios, y si vamos al análisis que hicimos cuando no teníamos el equipo de medida, podemos ver que aquí en cualquiera de los casos, como lo resolvimos, pues siempre la corriente es de 1 miliamperio. Y comparado con el valor de acá, pues ya es un valor muy, muy próximo, ¿no? El momento que hacemos el cálculo del voltaje, pues el voltaje original era de 4 voltios y aquí ya es de 3.75, que es dándonos un error pues de 6.25, que es un error menor al 10%. Entonces, aquí, entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que cuando nosotros queramos medir el valor de voltaje en una resistencia, pues tenemos que utilizar un voltímetro con una resistencia interna mucho más grande de la que vamos a medir para no tener ni cometer errores, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda adicional, por favor? ¿No? ¿Sí está claro? Sí, profe. Ya. Una cosita que me pidieron que ustedes aclaremos. A ver.
Recuerden que igual en este capítulo nosotros hemos visto cómo conectar o si podemos conectar fuentes de voltaje en paralelo o en serie o igual o lo mismo en símil con las fuentes de corriente. Si pueden estar conectadas en serie, si pueden estar conectadas en paralelo. ¿Sí? Entonces aquí en este circuito que tengo aquí donde yo he dibujado que aquí tengo una fuente de 10 voltios y aquí tengo un arreglo de baterías conectadas en paralelo, esas fuentes. Si yo quiero encontrar el valor de aquí de la corriente que circularía por esta resistencia, primero, ¿qué de condición deberían cumplir estas fuentes que tengo o estas baterías conectadas aquí? B1, B2 y B3 para poder estar conectadas aquí como están conectadas. ¿Qué se debe cumplir? Las leyes de Kirchhoff. Ya, las leyes de Kirchhoff. Y el hecho de que estén conectadas en paralelo significaría que ¿qué sucede con el voltaje y qué sucede con la corriente de esas fuentes? ¿Qué debería pasar con el valor de las fuentes el voltaje de estas fuentes de aquí o de estas baterías que tengo aquí? ¿Quién me ayuda? Se mantiene, Inge, si no me Igual. equivoco. Se mantienen o más bien deberían ser iguales, ¿no es cierto? Deberían ser Sí, el sí, son mismo valor iguales. de voltaje. Podemos decir que debe ser el mismo. Que recuerden, si no es el mismo, entonces estamos infringiendo las leyes, como decía su compañero, las leyes de voltaje, o las leyes de corriente, de igual manera, o más bien aquí sería la ley de voltaje, ¿no? Recuerden igual aquí, necesariamente, siempre que estén en paralelo elementos, debe cumplirse que el voltaje es el mismo, sean estos resistivos, sean estos fuentes de corriente, sean fuentes de voltaje. En cuanto a la corriente, aquí pues no hay ningún problema. Lo que podemos decir si hablamos de la corriente es que la corriente que ingresa por este terminal pues debe ser igual a la corriente que sale por acá, ¿no? Entonces eso debería cumplirse en esos nodos, ¿no? Aquí en este caso pues las corrientes pueden ser diferentes. Lo que sí debe cumplir, vuelvo e insisto, en que estos nodos pues sean, en los nodos pues sea igual, ¿no? En el nodo de entrada como en el nodo de salida. Entonces, eso recuerden. Entonces, una vez que hemos llegado a ese punto, ahora, el valor de la corriente, supongamos que el voltaje B1, B2 y B3 es igual a 1 voltio. Entonces, ¿cuál sería el valor de la corriente que circula por la resistencia en 1 kiloohm? ¿9 voltios? A ver. Nueve voltios. 13 miliamperios, tal vez. Nueve- 13 miliamperios. ¿Y sería 9 miliamperios? ¿Alguna otra
Otra más. A ver, justamente puedes hacer para que quede claro. Estas tres fuentes de voltaje que están aquí, estas tres baterías o fuentes de voltaje que digo que son de 1 voltio. El equivalente de esas fuentes, ¿cuál sería? ¿Van a tener un equivalente o no pueden tener un equivalente? 3 De 3 voltios. cada uno. O sea, pondría aquí una fuente de 3 voltios. O sea, me dicen. ¿Todos están de acuerdo en eso? Sí, entonces la intensidad sería 3 miliamperios. ¿Qué digo? 7 miliamperios. ¿Están seguros de esto? ¿Por qué serían Es 3 que voltios? no sería solo 1 voltio porque están en paralelo. Sí, justamente eso. Por eso era que ponía esto. A ver, miren, acá dijimos y sabemos que porque están en paralelo, como dice su compañerita, y así quedamos, que es que el voltaje debe ser el mismo. ¿Sí? Entonces, si hago un equivalente o reemplazo por un equivalente, pues el voltaje tiene que ser de 1 voltio. No puede ser de 3, porque de 3 voltios significaría que las fuentes deberían estar en serie para poder sumar el voltaje, si es que estamos pensando en eso. Pero como están en paralelo, el voltaje debería ser el mismo que tiene, ¿no? Entonces, porque recuerden, cuando vemos fuentes equivalentes, habíamos hablado de que si tengo varias fuentes de voltaje conectadas así en paralelo, ¿sí? Este es de 1, este es de 2, de 3, los terminales igual deben coincidir, más menos. Yo puedo decir que eso es equivalente a una sola fuente de voltaje, donde aquí tengo más, tengo menos, y este valor es B, donde B1 es igual a B2, y esto es igual a B3, y obviamente tiene que ser igual a B, al voltaje de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque están en paralelo. Es lo mismo que estábamos haciendo acá en las resistencias, ¿no? Cuando hablábamos de aquí. Aquí busco el voltaje en esta resistencia, pero como están en paralelo, pues es el voltaje que tengo aquí, es el mismo voltaje que tengo aquí y es el mismo voltaje que tengo en el equivalente, ¿sí? Entonces, en este caso, vuelvo, insisto, aquí sería puedo reemplazarle por una fuente de 1 voltio, ¿no? Y con eso puedo encontrar el valor de la corriente. Entonces, ¿cuánto sería la corriente? 9 miliamperios. Más o menos, esto sería, mire, tendríamos menos 10 voltios, más 1 voltio, más el voltaje en R, y esto debería ser igual a 0. Esto sería menos 9 voltios, más VR, que sería ahí por 1 kilo ohmio. Y esto sería 9 miliamperios. Sí, 9 miliamperios. Sí. ¿Está claro o hay alguna duda? Sí, está claro por qué por qué lo puedo reemplazar por ese equivalente. Porfa, sí, no. Sí, no, sí. ¿Tenemos dudas?
Les aclaro esto es porque, porque estas estructuras aquí, luego ustedes las pueden utilizar. Yo aquí las estoy reemplazando por fuentes, pero justamente del área de dispositivos electrónicos, que es la materia, de la primera materia de electrónica, me aclaraban y me decían que esta parte no queda clara, ¿no? Donde qué sucede cuando tengo conectadas fuentes de voltaje en paralelo. Entonces, la idea es eso, ¿no? Que tengamos claro esto. Entonces, sabemos que las fuentes de voltaje o los elementos pasivos, que en este caso estamos sabiendo, resistivos, pues deben cumplir siempre los principios de conservación de energía. Por lo tanto, deben cumplir con la ley de voltajes, la ley de corrientes. Y si tengo aquí elementos que están conectados en paralelo, en este caso fuentes, para poder conectarse en paralelo, necesariamente las fuentes tienen que tener el mismo valor. La corriente, pues pueden tener o soportar o entregar diferentes valores de corriente, sí, pero lo que sí debe cumplir también es que a los terminales de entrada, hay un punto donde se conectan estas fuentes y al de salida, pues la corriente que entrega, la corriente que ingresa, pues debe ser igual a la corriente que sale. Como sabemos que están en paralelo y si yo tengo que averiguar aquí el valor de la corriente, pues todo esto, si colocara un voltímetro, pues me va a dar un voltio al colocar aquí. Entonces puedo reemplazarle por una fuente un equivalente de un voltio, ¿no? Y esa fuente, y ahí sí simplemente hago el valor de voltajes. Igual, si ustedes quieren y todavía no les convence esto, igual se puede aplicar ley de voltajes en la malla que tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, siguiendo esta trayectoria, igual puedo hacer leyes de leyes de voltaje, y que sé que aquí tengo, siguiendo este sentido de la corriente, menos 10 voltios, vengo por aquí, en esta fuente lo que veo es más un voltio y más esto de acá. ¿Sí? Entonces, por el mismo hecho de que están en paralelo. Entonces, aquí la corriente tiene que ser de 9 miliamperios. ¿Sí está claro? ¿O no? Profe, disculpe, y si quisiéramos medir la intensidad, por ejemplo, solo en la fuente B1, la intensidad sería diferente, ¿no? ¿O Sí. no? O sea, la intensidad, si aquí quiero saber cuál es la corriente que está por aquí, me dice. Sí. O sea, esta corriente sí es diferente a la corriente I, porque aquí en este nodo, en el nodo A, se debe cumplir pues que la corriente que ingresa, la corriente I, debe ser igual a la corriente o a la suma de las corrientes que hay en cada una de esas fuentes, a la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3. Entonces va a ser diferente. Yep, gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? No. Está todo claro. A ver, entonces vamos a quedar hasta ahí. De lo que recuerdo, el deber creo que solo les había mandado hasta divisores de corriente, divisores de voltaje. Déjenme ver si faltan temas ahí que debemos revisar. Esto sí. Atención. No. A ver, entonces, en el aula virtual, si no me equivoco, aquí, déjenme ver un ratito, aquí, una cosa.
Bueno, no les voy a mandar un deber adicional. Lo que les voy a hacer, les voy a dejar es aquí que en el capítulo 2, les voy a dejar activo. Aquí hay al final estaba estos ejercicios de aquí. Bueno, ya debe estar visualizado. Aquí es un PDF donde hay varios ejercicios referente al tema o al capítulo que hemos estado viendo para que si ustedes desean, pues puedan seguir revisándolo y puedan repasar, ¿no? Para que no mandarles más deberes, sino pues eso revisen y repasen, ¿no? Para que sigan ejercitándose. Igual si tienen algún problema con los ejercicios, pues ahí me preguntan, no habría ningún inconveniente. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Inge, tal vez puede subir el Word que hizo al aula. Ya. Ya chicos, ya está subido ahí en el aula, ¿no? Entonces igual ya la clase, igual a lo que acabe y finalice, pues el archivo ya le subo igual a las clases grabadas. Sí. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a quedar ahí. Como les digo, cualquier cosa en cuanto a la prueba, el examen, hablamos la próxima clase en función de cómo se modifique el calendario, ¿no? Entonces quedamos hasta ahí por lo pronto, si es que no hay más consultas ni nada. Profe, disculpe, no sé si está mal tal vez. He estado revisando esto de la fórmula del error absoluto y en los apuntes que teníamos está al revés. No sé si está ahí mal. Al revés es el... Déjame ver. Es en el capítulo que vimos así. Me dice que sería el valor medido menos el valor real. Ese error estamos hablando. Ujú.
Sí, está al revés. Y sí, sería al revés el valor. Pero recuerden también el error absoluto. Eh, No hay problema, simplemente podría ser positivo o podría ser negativo, ¿ya? En todo caso, ya le corrijo aquí y ya les vuelvo a subir el archivo. Ok, ya, gracias, profe. Entonces sí es ¿cuál es el correcto? Sería el valor medido menos el valor real. Ya, listo, profe. Gracias. A ver, señor Tomás, ya creo que yo creo que le coloqué la asistencia. Sí, ya está. Ya, Muchas entonces, ya, quedamos hasta ahí. Que pasen bien.